Hola a todos, bienvenidos a Tendencias Reales por Forex Analytics en este día 13 de marzo del año 2023. Turbulencias tremendas en los mercados financieros. Ya saben, un par de bancos, entre ellos el SVB, el Silicon Valley Bank de los Estados Unidos, pues problemas con los bancos nuevamente, ¿no? Con el sector financiero. En cuanto a nosotros, como traders, ¿qué es lo que tenemos que aprender de todo esto? Pues a controlar el riesgo. Justamente eso. Tenemos que aprender a controlar el riesgo, a tener siempre el riesgo controlado, de tal forma que lo que va a suceder o lo que ya ha sucedido, eso nosotros no lo podemos evitar. Es imposible prever eso. ¿Quién va a poder adivinar que va a suceder algo así? Luego, al final, lo que tenemos que tener es mucho cuidado con nuestro apalancamiento, de tal forma que, bueno, si hay un movimiento brusco del mercado que vaya a nuestro favor, saldremos por recompensa. Y si va a nuestra contra, trataremos de controlar el riesgo y salir con el riesgo totalmente controlado. Posibilidad de debilidad del SP500. Fíjense que nosotros estábamos ya apuntando desde el webinar anterior, bueno, pues a esa posibilidad de fractura de pivote de mínimos. Posibilidad de debilidad del dólar. Eso ha ido en nuestra contra. Ahora lo vamos a ver. Recuerden, si el dólar se sitúa en zona de ventas, recuerden que las correlaciones nos indican que de los cruces, si estábamos precisamente largos, por ejemplo, o cortos en el cruce euro-dólar, largos en dólar, cortos en euro, por supuesto hay que salir de inmediato. Es como ejemplo, lo vamos a ir viendo cruce a cruce las nuevas posibilidades que tenemos si es que se da alguna, y si no, pues lógicamente tener mucho cuidado y respetar la posibilidad de nueva tendencia que se pueda producir. No está todo dicho. No está todo dicho porque mañana precisamente es el dato del IPC de los Estados Unidos. Es decir, que la volatilidad en los mercados puede ser tremenda, sin rumbo, y bueno, pues vamos a ver lo que nos depara todo esto en nuestro webinar de Tendencias Reales. Antes de comenzar, por supuesto, @Leanco a través de Twitter, como Leanco Forex en Facebook. Y si quieren ponerse en contacto conmigo, pues aquí tiene mi información de contacto. También recordarles que pueden dejarme sus comentarios en el webinar, en la página de YouTube, si les parece bien, si no les parece bien, si tienen otro punto de vista. También, por supuesto, dar las gracias a todos los amigos que me están acompañando en vivo y en directo. Muchas gracias por estar hoy aquí conmigo en vivo y en directo en Tendencias Reales. Lo primero, también, lógicamente, quería decirles que, bueno, gracias al broker 8Cap, está patrocinando este evento, ya lo saben, evento, bueno, pues de trading, un evento técnico educativo de trading, una manera de cómo poder controlar el riesgo en los mercados financieros, y precisamente está patrocinando. Si quieren trabajar con ellos, porque es totalmente gratuito, simplemente tienen que abrirse una cuenta con ellos y depositar esos $500 para trabajar con ellos, capital para trading, y poder acceder a la plataforma de Forex Analytics totalmente gratuita durante 3 meses. Bueno, pues si consideran que puede serles de gran ayuda, que ya les digo que es bastante interesante en ese aspecto, y total, si es gratuito, bueno, pues al final es un intermediario financiero, 8Cap, que regulado, con soporte en español, con una amplia oferta en criptomonedas, pues es interesante, y se llevan precisamente Forex Analytics totalmente gratuito en ese aspecto. También, por supuesto, pueden probar la plataforma por $1 los 10 primeros días, ahí lo tienen, y ver qué les parece. Lo pueden hacer así desde el apartado patrocinadores. Recuerden, es de donde debemos de precisamente abrirnos una cuenta con el broker Cap. Desde aquí depositar esos $500 y tener esos 3 meses gratuitos. Bueno, vamos a comenzar nuestro webinar de hoy,
como les comentaba, con esas turbulencias que hay, que vienen todas de Estados Unidos, impresionante, bueno, y con el DXY. Fíjense que nuestro objetivo, de hecho, estábamos en un soporte interesante, recordarles que teníamos este pivote de máximos, consumía todo, bueno, teníamos varios pivotes de máximos, ¿no? Que había producido una serie de fracturas con momento y, bueno, pues el DXY se había venido a apoyar en ese soporte hasta que llegó la noticia. Bueno, llega la noticia y al viernes, así a eso de, bueno, pues durante el día del viernes y, por supuesto, durante todo el día de hoy, pues más acusado, ¿no? La posibilidad del DXY de cambiar de ciclo de mercado, ya saben, las medias de 34 exponenciales, como siempre, aplicadas a los mínimos, aplicadas a los cierres y a los máximos. Esto es lo que constituye lo que nosotros denominamos o llamamos ciclo de mercado. Es decir, si los precios están por encima, buscamos esos pivotes de máximos que ya sabemos que producen unas excelentes áreas de resistencia a la fractura, se convierten en soporte y podemos tomarlas como continuación de tendencia. Por supuesto, si se produce el cambio, fíjense, ahí se ha producido un cambio. Ahora estaríamos por debajo del ciclo de mercado nuevamente. Bueno, pues si toca estar por debajo del ciclo de mercado, implica debilidad del dólar americano. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. Mientras que esté por debajo del ciclo de mercado, nosotros, por supuesto, apuntaremos a esas posibilidades de venta dólar. Como posibilidad, lógicamente, hoy en diario no tenemos nada con nuestro sistema de trading. Recuerden que es un sistema de fractura de líneas en tendencia y con momento. Lo podemos definir así de sencillo. Es un sistema de fractura de líneas en tendencia, porque realmente lo que buscamos es la tendencia y con momento. Cuando la tendencia es ascendente, esperamos que fracture la línea y la tratamos de utilizar como soporte para continuación de tendencia. Cuando la tendencia es descendente, es decir, bajista, está como hoy por debajo de nuestro ciclo de mercado, tratamos de buscar precisamente esas líneas de soporte que a la fractura, ya saben, lo convierte en resistencia y eso es lo que buscamos en zonas de ventas, resistencias, y tratamos de continuar la tendencia, en ese caso, bajista o descendente que se pudiera estar desarrollando. Para lo cual necesitamos pivotes de máximos y pivotes de mínimos en diario. Pivotes de mínimos, necesitamos dos velas por la derecha, por la izquierda. Fíjense que no hay ninguna, no sabemos ni siquiera si este va a ser un pivote de mínimos. Por lo que nosotros simplemente hoy sabemos que tenemos debilidad en el DXY. Esa debilidad en el DXY nos haría pensar en buscar posibilidades de patrones y configuraciones de precios en dólar débil. En el resto de los cruces, mientras que lógicamente se mantenga el DXY por debajo, pero no hay ninguna posibilidad de por ahora hacer esa tendencia. Es más, puede incluso que se quede en rango, es decir, que no nos haga todavía un pivote de mínimos, se nos mueva dentro de nuestro ciclo de mercado y se quede en rango el DXY, a ver qué pasa con el CPI. Ya saben, el IPC, el CPI en inglés, como lo quieran llamar, al final el índice de precios al consumo, la inflación, el dato que va a salir mañana, ¿no? Es importante. Creo que es mañana, de todas formas, lo vamos a revisar en nuestro calendario económico por si me estoy equivocando, pero sí, me parece que es mañana. Más cosas. Bueno, podríamos, por supuesto, ya saben, nuestro sistema de trading nos impide, y lo digo así de tajante, nos impide hacer operaciones en intradía cuando un instrumento está en rango. El DXY ha salido de rango, fíjense que está por debajo del ciclo de mercado. Bueno, si está por debajo del ciclo de mercado, eso implicaría que sí nos permite bajar a intradía. ¿Por qué nos impide hacer operaciones en intradía cuando estamos dentro del ciclo de mercado? Porque nuestro objetivo como trader es buscar una tendencia y una continuación de tendencia. ¿Podemos estar equivocados? Sí. Siempre podemos estar equivocados y ese es el motivo por el cual controlamos el riesgo, pero la posibilidad de tendencia la seguiremos buscando. Si el instrumento está dentro de su rango, es decir, dentro de la media de 34,
no hay esa posibilidad de tendencia, puesto que está en rango. Y ese es el motivo por el cual no hacemos intradía. Como en este caso estamos por debajo, podríamos perfectamente tratar de ir a posibilidades de H4, fíjense, como por ejemplo aquí nos situaríamos en la última vela, en H4, ¿de acuerdo? Y a buscar pivotes de mínimos. Recuerden que es importantísimo que las fracturas de las líneas estén fuera del rango precisamente diario. Es decir, por eso yo he pintado esa línea, porque esa línea horizontal es lo que delimita el rango diario. Es decir, necesitaría en intradía pivotes por debajo de esa línea. Un pivote por encima, bueno, aquí casualmente lo pinta, fíjense que cualquiera, si yo hago un zoom menos y yo busco el inmediato a la izquierda inferior, por ejemplo, lo encontraría aquí, porque cualquiera de estos está por encima, observan que la fractura de esta línea se produce prácticamente dentro de rango. Ahí lo ven, ¿no? Prácticamente coincidente, dentro de rango, y yo estaría obligado a esperar a una línea precisamente fuera de ese rango diario para tratar de asegurarme la posibilidad real de tendencia. Luego, por ahora en el DXY no me permite operar. No podríamos operar, pero sí esperar y reconocer que estamos en zona de ventas clarísimamente. Dólar peso mexicano. Vamos a continuar con el dólar peso mexicano. Bueno, importantísimo avance del dólar respecto del peso una vez que tomó el soporte semanal. Fíjense que nosotros ya veníamos siguiendo este soporte importantísimo semanal. Me estoy refiriendo a esta vela de aquí. Bueno, clarísimamente esta vela que produce, bueno, pues un interesante soporte semanales, que eso ha provocado un cambio de rumbo en el dólar peso. Fíjense que si hacemos un zoom, bueno, se ha fracturado perfectamente esas turbulencias de la zona dólar. Fíjense que aquí es increíble la debilidad del dólar. Es curioso cómo México, en este caso, tiene una relación especial, muy especial con la zona dólar americano. Observen que, por ejemplo, el dólar australiano, que el euro, la libra, el dólar neozelandés, el dólar canadiense, el franco suizo y el yen japonés se han revalorizado respecto del dólar. Eso, claro, son las monedas, sobre todo el euro, que más ponderan, que más pesan, ¿no?, en el índice del dólar. Eso ha provocado que el DXY se vaya a zona de ventas. ¿Por qué digo que México tiene una relación especial con Estados Unidos? Pues porque ha sucedido justo todo lo contrario. Y es que esto puede ser una medida, no sé, parcial, es una medida de que las cosas, si precisamente no van bien en Estados Unidos, el dinero no va probablemente a entrar en el país vecino y posiblemente se devalúe. No es que se haya revalorizado el dólar americano, sino que se ha devaluado el peso ante esa incertidumbre que se puede dar. Entonces, al final, aquí hay dos economías representadas, zona dólar americano, dólar, zona peso mexicano, y, lógicamente, si una permanece más o menos constante y la otra se devalúa por esa incógnita de lo que ha sucedido con los bancos americanos, pues puede suceder que haya un cambio de rumbo. No necesariamente, pero sí. Y es curioso porque ha actuado totalmente opuesto al resto de monedas. Y eso es por lo que yo me gustaría, bueno, pues si no piensan igual, pueden dejarme ahí, si quieren, lo que piensan de esto, ¿no? Pueden comentarme lo que piensan de esto, dejarme sus comentarios o escribirme por Twitter, lo que quieran. No sé, es un pensamiento, un tratar de buscar, ¿no?, el por qué este cruce precisamente ha reaccionado opuesto totalmente al resto de los cruces. Técnicamente se ha venido precisamente a hacer, bueno, vamos a
a este área potentísimo de resistencia. Fíjense que ya lo teníamos nosotros marcado junto con el del doble suelo. Bueno, el del doble suelo está claro, o el triple suelo, perdón, lo ha perforado claramente y posibilidad de nuevo pivote de máximos. Fíjense que si yo trazara o prolongara esta línea de pivote de máximos, ahí ven claramente que hay una fractura aquí, este área. Podríamos pensar que hay una fractura, de hecho la hay claramente, una fractura, ha habido cotización de precios por encima y además con momento. Cuando yo trazo los niveles de Fibonacci, observen que para mí no es suficiente que haya una fractura con momento. Siempre comentamos que la variable más importante que tenemos con el sistema de trading a la hora de tratar de buscar es precisamente el riesgo-recompensa. Esa es, si nosotros tomamos entrada en el nivel 78, que es siempre nuestro área de control, de hecho es un excelente área. Si yo trazo una horizontal o en vez de trazar una horizontal muevo las que hay para que no haya tantas líneas, porque no necesito tantas líneas. Fíjense, esa horizontal, bueno, pues ya vemos que es un área que coincide precisamente con unos niveles importantes de soporte y resistencia. Aquí soporte, indecisión, bueno, soporte, aquí tendríamos una indecisión, fíjese cómo fractura, resistencia, vuelta a resistencia, se excede un poquito y desciende el movimiento y se ha cortado el precio. Bueno, se ha cortado el precio y vuelve a buscarlo como resistencia. Aquí también, si se fijan, lo tomo como resistencia, ¿no? Es decir, que tendríamos este área, que en principio es un buen área, ¿no?, de soporte-resistencia, pero el riesgo-recompensa no es lo más adecuado. Fíjense que tenemos un 38,2. Cualquier entrada en 78 con invalidación en 38, ya sabemos que el 1 a 3 se nos iría muy lejos, por encima de ese 188,6. Está excesivamente lejos, no es lo que precisamente en tendencias reales denominamos una recompensa alcanzable. Está lejísimo, si no es nada interesante. Y de hecho, al primer nivel, 127,2%, fíjense que cualquier entrada en 78, bueno, pues produciría prácticamente una operación 1 a 1. Y nosotros ya sabemos que no nos interesa eso, nos interesa buscar operaciones 1 a 3 como mínimo, o bien precisamente a ese nivel o al 161. Por lo que esa operación que estamos describiendo, que existe, que es correcta, no nos interesa realizarla por el mal riesgo, ¿no? Recompensa que podríamos tener. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues dos cosas, o realmente tenemos tiempo de estar delante de la pantalla y podemos bajar a intradía, ¿no? Nuevamente, buscar nuestros pivotes de máximos, en este caso, porque precisamente trataríamos de buscar esa fortaleza del dólar, pero lógicamente controlando el riesgo en H4 esta vez. Aquí tendríamos un pivote inmediato a la izquierda superior, tendríamos que ver y trazar precisamente la nueva línea y ver si esta línea en riesgo-recompensa nos interesa. Si tampoco nos interesa, como por ejemplo lo están viendo, ¿qué puede suceder? Bueno, el movimiento ha sido tan brutal, tan grande, que ha descompensado un poco la ecuación de riesgo-recompensa, si se fijan, ¿no? Y nos obliga el gráfico a llevarnos el nivel de invalidación tan lejos de la entrada, que supone muchísimo riesgo en la entrada. Supone mucho riesgo. Tenemos un 23,6%. Mucho riesgo respecto de la recompensa potencial, 127, que voy a tener. Y eso es, bueno, pues porque ha habido una noticia extraordinaria, un hecho extraordinario, un hecho fundamental, hablando como fundamentales, extraordinario, que ha desbarajustado un poquito el tema técnico. Como traders, pues, tranquilidad y a esperar mejores posibilidades. Yo lo tengo claro. Otra posibilidad, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues otra posibilidad es permanecer en diario, por supuesto, o incluso bajar más en intradías si tenemos más tiempo, pero ya saben que no es de lo más recomendable, simplemente por la volatilidad que tiene el precio en esos gráficos. Y luego, bueno, pues las comisiones de los brokers a medida que bajamos de time frame, suponen más sobre la cuenta de beneficios y además una posible ganancia en puntos. Las velas son más pequeñas en rango,
ese motivo las comisiones de los brokers nos comen más, ¿no? Luego, todo eso al final hay que tener una balanza con ello. Buscar nuevo pivote de máximos, eso es otra posibilidad. ¿Por qué no? Es la mejor desde mi punto de vista. Esperar a que realmente eliminar esta línea, que ya hemos visto que ya no nos interesa. Todas estas áreas de resistencia ya las controlamos, pero no hace falta que las tengamos ahora mismo en mente, ni siquiera ese nivel de soporte semanal, porque ya lo hemos estudiado en su día y ahora mismo no nos interesaría, y la posibilidad de que sea pivote de máximos, bueno, produciría una nueva posibilidad de entrada al mercado, ¿no? En este dólar peso con movimiento ascendente. Fíjense que todavía no tiene buen riesgo recompensa, pero tampoco es pivote de máximos. Yo lo voy a dejar marcado, pero recuerden, debe ser pivote de máximos. Necesito dos velas por la derecha y a medida que vaya subiendo el ciclo de mercado, si realmente por ahora es una resistencia efectiva, ¿de acuerdo? Resistencia efectiva. Primero necesito que sea pivote, ¿vale? Ya saben, pivote, dos velas por la derecha. Necesito 2 días. Una vez que es pivote, necesito esa fractura, es resistencia flexiva para que se convierta en soporte diario. Y en ese justo instante, si eso sucede, observaremos qué nivel tenemos como precisamente invalidación. Y según lo que tengamos, bueno, pues así haremos. La posibilidad por ahora de la fortaleza del dólar implicaría, bueno, pues que este dólar peso se pudiera estar revalorizando. Yo me inclino, hay que esperar al precio, que el pivote podría estar por ahí, porque observen los fibos. Estoy dibujando líneas horizontales simplemente para que vean cómo coinciden el precio, cómo coincide con anteriores niveles de soporte, de resistencia. Aquí, fíjense, resistencia, aquí soporte, en el 188, en el 161 y en el 127. Esto ya es un indicativo interesante. Voy a hacer un zoom menos. Es un indicativo, fíjense aquí, qué perfección. Es un indicativo que el pivote efectivamente puede estar por ahí. Y puede estar por ahí por la sencilla razón de que es un potentísimo área de resistencia que es coincidente prácticamente con resistencia anterior. Ese es el motivo, ¿no? De todas formas, vamos a esperar a que el precio y el gráfico sea el que nos vaya diciendo las cosas. Bueno, aquí tenemos el dólar australiano. Esto puede ser un revulsivo para el dólar australiano, le puede dar vida, ¿no? Lo que ha sucedido. Fíjense que el dólar australiano, nosotros, bueno, pues seguíamos en ese 127,2% con posibilidad de soporte. Claro, lógicamente el dólar ahora está en zona de ventas. Esta operación, es decir, volver a entrar, que estaría perfectamente habilitada, iría con correlaciones o sin correlaciones. Esa es la idea, ¿no? Iría sin correlaciones. Porque fíjense que el DXY está en zona de ventas y está en zona de ventas, la de ahora mismo, precisamente la debilidad del dólar, la fortaleza relativa del dólar australiano, si es que le queda algo, ¿no? Implicaría situarse en su zona de compra. Si eso no sucede, pues este cruce tendríamos que estar a la espera. Vamos a esperar también a ver mañana ese dato del CPI, del dato de la inflación de los Estados Unidos, a ver qué ocurre con el dólar, porque la volatilidad todavía puede estar en el mercado. Si ese dólar se vuelve a situar en su zona de compra, lógicamente aquí tendríamos una potentísimo área de resistencia como continuación de la tendencia principal. Si ese dólar no se sitúa en su zona de compras y continúa en su zona de ventas, cuidado, porque puede haber cambio. Puede haber cambio. Nosotros somos traders. No, nos da igual que la tendencia sea hacia un lado o hacia otro. Lo que tenemos claro es que hay que tratar de capturarla con el riesgo controlado. Eso siempre. Si no hay control de riesgo, no hacemos nada, porque es una forma innecesaria de perder dinero. Eso está claro. ¿Podemos equivocarnos? Podemos equivocarnos, no pasa nada. Salimos con el riesgo controlado. Por eso decía yo que hay que siempre cuidar el riesgo, porque suceden noticias como la que ha sucedido y eso no lo podemos evitar. Por ahora está claro que el dólar australiano estamos rebotando en nuestro nivel de soporte, proyección 127, y no ha llegado a nuestro nivel de resistencia. ¿De acuerdo? Si llega a nuestro nivel de resistencia,
está clarísimo. Dos opciones, posibilidad descendente si el dólar cumple las correlaciones y si no, si fractura este área, posibilidad de nuevos pivotes de máximos y posibilidad de giro en el dólar australiano, cruce dólar americano por esa noticia. Es increíble. Euro dólar, aquí está clarísimo que hay que salir, aunque no haya el euro dólar tomado el 61.8, desde mi punto de vista, no podemos estar en un instrumento, esto ya lo hemos hecho alguna vez, recuerdo por ejemplo el dólar CAD, recuerdo el dólar franco, no podemos estar en un instrumento si no cumple las correlaciones, no tiene ningún sentido. Si el dólar por ahora, luego se puede ir a zona de compra, se puede quedar en rango, pero es mejor salir con la pérdida mínima posible, siempre. Tratar de llevar la pérdida mínima posible. En este caso, bueno, prácticamente estamos ahí. Bueno, se ha movido un poquito esta línea. Estaríamos ahí en el nivel 78. Fíjense, nada, a unos puntos, muy poquitos, 14 puntos. Bueno, no merece la pena. Seguiríamos esperando, lógicamente, como decimos, y la posibilidad de nuevos pivotes abre bueno, de máximos, abre ese movimiento posible, ¿no?, del euro dólar ascendente. Vamos a ver, como digo, va a depender muchísimo del dato mañana del CPI. Fíjense que necesitaría igualmente un pivote de máximos. Si fuera pivote de máximos ya tendría la primera línea en principio de resistencia y continuación ahora del movimiento ascendente del euro dólar. Es interesante ver que aquí me ha abierto un hueco. Me ha abierto con un hueco que no ha sido cerrado. Ya saben que los huecos se cierran, pero puede ser que todavía no sea el momento de cerrarlo. No se fíen que el euro dólar tenga que cerrar hoy o mañana el hueco. Puede ser que fracture esa resistencia y lógicamente el euro dólar, bueno, pues continúe subiendo. Esperaré mi pivote de máximos, como digo, con posibilidades ascendentes en el euro dólar. Lo mismo nos ha sucedido con la libra dólar. Interesante la libra dólar aquí, bueno, pues sí que es verdad que ante cualquier entrada en el nivel 78, fíjense que nosotros ya habríamos minimizado. Tendríamos que ver, ahí ven el 61.8 que se quedó libre, el stop, lógicamente, habríamos salido minimizando ese riesgo. Ahí lo tiene porque en ningún caso llegó al 127,2% de esta operación, ¿no? Si hubiéramos estado en esta operación, tampoco tiene ninguna lógica de seguir en contra del dólar. Como ven, se ha situado en su zona de compras. La posibilidad de cambio de tendencia puede desarrollarse. Entonces, si hay un cambio de tendencia, yo como trader lo que tengo que hacer es capturarla, no estar en su contra. Puede ser que, lógicamente, la libra dólar me venga otra vez a rango y, bueno, pues dentro de ese rango no pueda hacer nada, pero la posibilidad de este pivote de máximos, si realmente lo ves, ya saben que necesitamos dos velas. Por la derecha, fíjense qué momento está aumentando a compras y cambia totalmente el panorama. Estas noticias, bueno, estas turbulencias debido a esos bancos, bueno, pues son cosas que suceden y debemos de estar preparados. Lo peor es que nos pillen muy apalancados, con todo en nuestra contra, que no hayamos hecho un buen control de riesgo y estas noticias, pues efectivamente, pueden hacernos desaparecer como traders muy rápidamente. Eso no podemos consentirlo. Tenemos que contar que, bueno, pues este tipo de noticias pueden suceder. Fíjense que el primer candidato con nuestro sistema de trading es la libra dólar. Observen que ya tendríamos el 50% preparado. Tendríamos un 1 a 3 a buscar los máximos. Es decir, que si tenemos un pivote de máximos y fractura de esta resistencia, la posibilidad de este 78, ahí lo tienen, es una potentísima área. En este caso sería soporte. Si hay fractura de línea, tenemos por ahora la resistencia de la línea. Si fuera pivote de máximos, recuerden, pivote de máximos primero, luego soporte claro que ya el precio está por arriba, es soporte. Aquí lo ven claramente como ha producido resistencia, soporte y también resistencia. Luego para nosotros sería el área más interesante, ¿no?, de soporte-resistencia. Por supuesto, ante
otro tipo de movimiento extraordinario que hubiera, tendríamos que estar protegidos. Nuestra invalidación estaría ahí, ¿no? En ese 50% de Fibonacci para esta libra dólar. El kiwi, dólar neozelandés, cruce dólar americano. Interesante el kiwi porque sí que ha llegado en ese movimiento tremendo a la zona prácticamente 78. Aquí lo tenemos. Fíjense que perfecto, 78,61. Este sería una posición de cortas con objetivo 127,2%. Una posición de cortos que lógicamente va en contra ahora de las correlaciones que nos está demandando el DXY. Se ha situado en su zona de ventas y nosotros pues deberíamos de no tomar. Y fíjense que iríamos en positivo, pero no deberíamos de tomar esta posición. Lo deberíamos porque no sabemos todavía lo que puede suceder. Si el DXY continúa en su zona de ventas, lo más normal es que el kiwi termine fracturando este potente área por ahora de resistencia. Fíjense que el precio está por debajo. Ha sido resistencia anterior, soporte, claramente soportado, búsqueda como resistencia a continuación y nuevamente como resistencia. La fractura de este área implicaría nuevas posibilidades de pivote de máximos y continuación. Momento va aumentando. Tenemos momento positivo, eso por ahora no implica nada, el precio por ahora sigue por debajo de esa área de resistencia, pero las correlaciones con el DXY no son las más adecuadas, por lo que yo me inclinaría, preferiría estar al margen por ahora de esta configuración. Estamos al margen, no la voy a eliminar, porque bueno, por ahora puede quedarse ahí, pero sí es cierto que la posibilidad de revalorización del dólar neozelandés, bueno, pues lo tenemos ahí, ¿no? Seguimos con el dólar CAD, que se nos ha dado totalmente la vuelta. Igualmente, fíjense que al dólar CAD le faltaría todavía un movimiento para que realmente llegara a nuestro área de control. No ha llegado. Aquí tenemos la potentísima área, claramente esta vez de soporte, ¿no? Donde podría producir un rebote del dólar CAD. Pero lógicamente, fortaleza del dólar, pero el dólar ya hemos visto el de XY que está en su zona de ventas. Luego volvemos a no cumplir las correlaciones con el dólar CAD. Hoy, bueno, pues yo no sé si hemos llegado a hacer algún webinar con una noticia así, ¿no? De un banco o dos quebrados que de repente que se van a la quiebra, que tienen problemas de financiación y bueno, pues se descontrola todo el tema técnico como están viendo, pero el sistema nos permite todavía estar sobreviviendo y luchando en los mercados, ¿no? Claramente, si lo seguimos, pues nos minimiza mucho las pérdidas y nos impide estar donde no debemos. Si vamos a la web de Forex Analytics, a ver qué es lo que nos indica, ¿no? Un poco de esto, vamos a las posibilidades. Fíjense que el DXY, impresionante. El webinar anterior creo que estábamos pensando en fracturas de resistencia y hemos encontrado hoy que nos ha fracturado así, de golpe, las tres, la S1, la S2 y la S3. Es decir, que se nos ha venido totalmente abajo el dólar americano por esa noticia y en rojo. Posibilidad ahora, ya saben, de resistencia. La soporte se convierte en resistencia. Lógicamente no hay ningún tipo de análisis todavía, debido a este hecho, que cambie técnicamente el índice del dólar. Simplemente ha sido un hecho fundamental que ha caído así, como un jarro de agua fría en los mercados y ha sucedido lo que ha sucedido. El DXY, posibilidades, como ven, en rojo. Bueno, ya saben que tenemos 5 tipos de análisis. El análisis macro, todos ellos en español. El de velas, que bueno, está en rojo. Sigue con esa posibilidad de soporte claramente fracturado. Por ahora, vamos a ver cómo reacciona de cara a mañana. Bueno, uno análisis rojo, técnico de armónicos en amarillo y
onda de helio también en amarillo, que implica que no lo hay. Bueno, el dólar peso mexicano que se nos da la vuelta en el corto plazo. Cuidado con eso, fíjense, la R3, la R2 y la R1, es decir, las tres en verde ahora estamos como soporte. Lo mismo le ha ocurrido al euro, R1, R2 y R3. No hay ningún hecho relevante técnicamente hablando, de nuevo. O sea, no hay ningún análisis nuevo, ni de velas, ni técnico, no hay ningún armónico, no hay ninguna onda de helio, simplemente ha sido una noticia fundamental la que ha provocado esta explosión de movimiento, ¿no? Interesante el SP500, que también lo vamos a ver luego. Fíjense aquí, nos ha fracturado la S1, la S2. Aquí sí que íbamos a favor de este instrumento, pero antes de verlo vamos a ir a ver precisamente el calendario. Bueno, recordarles que incluso, fíjense, que en la hora de Londres, bueno, estábamos preparados para, por ahora, en el BIAS, en el gráfico de BIAS, la fortaleza del DXY. Fíjense, ven, la debilidad del euro, la debilidad del dólar australiano y la debilidad del kiwi. Es decir, que es una noticia que pilla a todos por sorpresa y, lógicamente, técnicamente, pues hay que controlar el riesgo, porque si hay que salir por riesgo hay que abandonar la operación y mañana será otro día, no pasa nada, pero no descapitalizarnos. Eso es el objetivo. Vamos a ver el calendario de Investing. Lo voy a situar en español. Aquí en noticias, calendario económico, y durante toda la semana, bueno, aquí tendríamos, esto es a lo que me refería, ¿no? Al IPC, el CPI en inglés, si lo tiene en inglés el IPC, de 3 estrellas, sobre todo de la zona USA, de la zona de Estados Unidos, de la zona dólar. Eso para mí es lo que va, de hecho, recuerden que este dato fue el detonante hace prácticamente un mes del cambio del dólar y la subida. Vamos a ver cómo responde ese dato, si hace que continúe el dólar en su zona de compras o lo manda más a su zona de ventas y tenemos una tendencia más definida, ¿no? Porque por ahora no está muy definido, ¿no? La tendencia del dólar. Simplemente esa noticia no define técnicamente nada. Bueno, política monetaria también de la zona euro y, por supuesto, perdón, el IPC de la zona euro como hecho fundamental. Hecho fundamental para mí, lo que les comento mañana, esa noticia del IPC. Para mí es muy, pero que muy importante. Bueno, vamos a continuar con el resto de los cruces y también, por supuesto, con el mercado de acciones americano. Vamos primero, antes del mercado, a ver el dólar franco. Bueno, el dólar franco ha fracturado. La semana pasada yo creo que se nos pasó verlo, pero ha fracturado clarísimamente nuestro soporte, esa debilidad del dólar. Bueno, pues se ha ido hacia abajo y no tiene sentido. Tendríamos que haber salido, fíjense, con de la segunda posibilidad. Si ven que aquí se produjo ese soporte, nosotros estábamos en tendencia en este pivote de máximos, como siempre lo hacemos, con su inmediato a la izquierda superior, el 100%, cero, soporte, no aguantó el soporte y fuera de la operación en el 61.8 con el riesgo totalmente controlado. Bueno, pues cerramos esta operación y lo elimino, lo voy a eliminar porque no interesa tener esta operación ahora mismo ya en el mercado. No cumplimos las correlaciones con el DXY y estaríamos igualmente a la espera. Me sitúo en la última vela y no hay ningún pivote de mínimos en el que yo pueda estar en él. De hecho, fíjense que se ha ido a la zona nuevamente de soporte, es decir, que no tenemos posibilidad por ahora de estar tampoco en este dólar franco. Dólar yen llegó a nuestro 188,6% y caída tremenda para el dólar yen a zona de ventas. Bueno, pues si hay zona de ventas, igualmente vamos a eliminar ya estos fibos. Aquí tendríamos, ya sabemos que haber tomado, si eso, bueno, ya se tomó en el 161, no ha habido otra posibilidad por ahora de
estar en diario en este dólar yen, después de haber tomado ese 161,8, y sí que puede ser que tengamos pivote de mínimo. Fíjense que si aquí hubiera un pivote de mínimo necesitamos dos velas por la derecha nuevamente. Momento tengo. Tenemos esa posibilidad de, tendríamos esa posibilidad, voy a hacer un zoom mejor, tendríamos esa posibilidad de soporte ante ese nuevo pivote, y fíjense que por ahí, por aquí cerquita debe estar el pivote de mínimos. Interesante este 50, voy a desplazar los fibos a la derecha. Recuerden que siempre primero necesito dos velas por la derecha, siempre necesitamos que sea un pivote de mínimo real. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, esta vela lo supera y lo hace un poquito más abajo, bueno, pues trazaremos la nueva línea, por si acaso no tenemos webinar, y los nuevos fibos. Una vez que ya controlemos el pivote de mínimos, sabemos que tenemos que verificar las áreas de control, como siempre lo hacemos. El 78, 88 sería en este caso posibilidad, fíjense cómo cuadra perfectamente, cómo encuadra ahí con las áreas de soporte y resistencia del área. Por eso digo que tiene que estar muy ajustado por ahí. Fíjense, el 127 igualmente cuadra perfectamente, viene a buscar los mismos niveles que teníamos en los históricos. Lo mismo el 188, fíjense qué besito tiene aquí. Si yo trazo en el 188, ahí lo ven, prácticamente esa vela que besito tiene en el nivel 188 en esa horizontal concretamente que acabo de dibujar, ¿no? Por eso digo que tiene que estar muy, pero que muy cerca ese pivote de mínimo, ¿no? No obstante, si no lo es, pues no podremos controlar el riesgo y a seguir, lógicamente, esperando algo que sea más interesante, ¿no? El oro, potente fractura del oro ante esa, bueno, pues incertidumbre financiera en los mercados, vuelta el oro a zona de compras. Fíjense que nosotros teníamos la posibilidad de llegar al siguiente nivel, ya veníamos cortos en el oro de más arriba. Recuerden de haber controlado el riesgo con los pivote. Bueno, de hecho ya habíamos alcanzado algún nivel importante de Fibonacci. Fíjense, el 127 había sido alcanzado, el 161 no, de este primer pivote de mínimos. No obstante, si habíamos entrado en el segundo, no tiene ningún sentido. El riesgo controlado, lógicamente, nos hace salir en el nivel 61,8 de este oro, y por supuesto en zona de compra no tiene sentido ya continuar pensando en el 17,88, que era nuestro objetivo, ¿no? Ese 10.780. Bueno, la posibilidad del oro está clara, que ahora estamos en un área de, fíjense, estamos en un área de resistencia para el oro. Se ha venido a este área potente de resistencia, soporte, el precio estaba por debajo, y por eso digo que es un potente área de resistencia, como ven ahí. Al estar el precio por debajo, resistencia, soporte, es decir, es un anterior área de soporte-resistencia en el cual el precio estaba por debajo, luego es posibilidad de resistencia. La posibilidad del oro que me haga un pivote de máximo, bueno, puede haber un pequeño retroceso en el oro, pero siempre que estemos, lógicamente, por encima del ciclo de mercado, a buscar posiciones ascendentes en el oro, tanto en intradía como en diario. ¿Dónde está el oro? No es el mejor sitio. No vamos a comprar en una resistencia. Habría que buscar un soporte, ¿no? Un soporte para buscar, y la posibilidad primera de un pivote de máximos es lo que necesito, que es la mejor manera de encontrar ese soporte, ¿no? NatGas. Teníamos una operación en NatGas. A ver si veo NatGas. ¿Dónde está? Aquí. En H4. Pues fíjense lo que ha sucedido con esto. Posibilidad de minimizar el riesgo a 78,6%. Ahí lo ven. El ciclo de mercado. Yo tenía que haber ido por niveles, como siempre lo hacemos. No hemos llegado al 127 y habríamos salido, bueno, prácticamente sin nada. En esta operación, al menos no habríamos
tenido pérdidas en Natgas. La posibilidad esa de la debilidad del dólar, bueno, pues las energías, lógicamente, tanto Natgas como el petróleo, voy a cambiar a diario en Natgas, voy a eliminar todas estas líneas, a ver que todavía estamos en zona de ventas en Natgas y no podemos comprar, ahí lo ven, estaríamos en zona de ventas todavía. El indicador de momento positivo y tendríamos que todavía estar lógicamente esperando. Necesitaría que realmente se situase este instrumento financiero por encima de ese nivel, el 2,89 aproximadamente, y situarse en su zona de compras. Si no, bueno, pues la posibilidad de buscar nuevamente pivotes de mínimos en zona de ventas. Lo mismo nos ocurre con el crudo. Nuevamente nos chocamos con nuestro soporte. De hecho, estaríamos en zona de ventas, igualmente por encima de este soporte. Seguimos en rango. El crudo sigue en rango, un rango tremendo, resistencia terrible, que ya lo saben, en torno a esos 82, 82,50. Fortaleza tremenda de este soporte en torno a los 72, 72,50 que están viendo aquí, o 72,50, 73,00 aproximadamente. Zona de ventas, necesitaríamos la fractura clara de este área y continuación descendente. Si eso no se produce, posibilidad nuevamente de ir a buscar el nivel de resistencia. Nosotros como traders en semanal ya vimos el otro día las proyecciones que tenemos del crudo. Si el crudo fractura ese soporte, la proyección son los 61. Si no lo fractura, por supuesto, seguiremos ahí, sentados en este soporte, hasta que el crudo decida qué quiere hacer, ¿no? Seguiríamos en rango entre este soporte en zona de ventas y esta resistencia establecida en zona de compras. Vamos a continuar. Interesante el SP500. Vamos a continuar por el SP500. Aquí tenemos al SP500. Bueno, la posibilidad que nos habíamos marcado nosotros el otro día era pivote de mínimos. Este pivote de mínimos inmediato a la izquierda inferior. Aquí claramente con momento. Fíjense, no ha llegado realmente a nuestro área de control el SP500. El índice del mercado americano cortos, está claro, posibilidad todavía del 161,8% para el mercado americano, siempre que esté por debajo de este área de potentísima resistencia, este área. Fíjense cómo produjo ahí soporte, cómo produjo aquí soporte, claramente soporte, aquí resistencia, aquí claramente áreas de soporte, el precio está por debajo. Eso es una resistencia. Cualquier aproximación a este área, la posibilidad de continuación al 161,8. Importantísimo para mí de este gráfico. Observen el 61, no está todavía, pero le queda muy poquito. Tendría un riesgo recompensa excelente. Este gráfico, excelente. 61,8 sería la invalidación. El 4021 todavía no lo tenemos, pero seguramente a lo largo del día de mañana sí que podremos tener este punto como invalidación en el SP500. Luego, eso produciría, ya lo saben, cualquier entrada en torno a S78 con invalidación en 61, un 1 a 3 y un 1 a 5. Luego, puede ser interesante que debido a, bueno, pues estas noticias que se están dando del SVB, del Silicon Valley Bank y, bueno, pues el otro banco, me parece que han sido dos, y los que puedan venir, lo que pueda suceder, esperemos que se corte ahí, pero puede suceder cualquier cosa, la posibilidad de que el SP500 continúe su descenso al 3.740 como primer objetivo. Fíjense que es el 161,8. Además, también me gustaría, creo que el otro día ya lo dije, pero me gustaría que vieran la posibilidad de figurita que tenemos. Hombro, posibilidad de cabeza, o posibilidad de hombro y posibilidad, ahí lo tenemos, de fractura. Primera resistencia y segunda resistencia. Luego,
por ahora, y siempre que estemos, como hemos dicho, por debajo del 3.975, la tendencia es claramente descendente para ese mercado americano. Si me voy a la web de Forex Analytics sobre el mercado americano, en principio, bueno, en el corto plazo estamos neutrales, en el largo plazo estamos neutrales. Fíjense, 3.855, hemos fracturado la S1 y hemos fracturado la S2. S1 y S2 fracturada, ya saben que se convierte en resistencia. Luego la posibilidad de que continúe todavía pues lo tendríamos ahí, ¿no? Para mí, interesante el mercado americano, interesante la posibilidad de la libra dólar. Recuerden, ese gráfico, porque son los que mejores riesgo-recompensa tienen. También el dólar peso, si nos hace ese pivote de máximos. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos los que me habéis estado hoy acompañando en vivo y en directo. Mañana recuerden que haremos el webinar de criptomonedas, seguramente también algo de Forex, porque esto está muy caliente y ya veremos cómo sale el CPI, por si se da alguna configuración de nuevo o alguna configuración de precios que se pueda dar, o a ver qué sucede con el dólar. Así que muchísimas gracias, que pasen todos un excelente resto del día. Chao. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.